Hola chicas y chicos, vamos a trabajar hoy día, vamos a seguir desarrollando el ejercicio que estábamos viendo porque vimos la conexión a la base de datos, vimos el recuperar datos y mostrarlos. Los mostramos así medio en bruto, ya los vamos a arreglar después. Lo que vamos a ver ahora es cómo insertar datos en una base de datos desde una interfaz que nosotros vamos a construir en HTML y luego con Java. Así que por ahí vamos. Aquí tengo abierta la pantalla del código donde mostramos los datos que tenemos, ¿ya? Están mostrados feitos, pero no nos vamos a preocupar para nada de que se vea bonito por ahora. Nos vamos a preocupar solamente de que funcione. Una vez que todo funcione, vamos a ir agregándole estos como arreglitos para que se vaya viendo un poquito mejor. Bueno, acá entonces tenemos la lista de todos los pacientes y lo que vamos a hacer aquí abajito es poner un formulario para que el usuario pueda agregar nuevos pacientes, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, del formulario va a tener un botón agregar y ese botón lo va a mandar a un servlet, que es un servlet donde nosotros vamos a evaluar si corresponde o no agregar ese usuario a la base de datos. ¿Por qué vamos a evaluar? Porque nuestra base de datos la definimos con una llave primaria que era el root, y el root debe no repetirse, no se puede repetir. Entonces, no vamos a intentar agregar sin antes evaluar si el root existe o no existe, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Primero evaluamos el root existe, no existe. Si el root no existe, perfecto, hacemos el insert en la base de datos. Eso es el ejercicio que vamos a desarrollar ahora. Entonces voy a partir por armar el formulario. Así que vamos al HTML. Aquí termina la tablita. Así que aquí a continuación viene nuestro formulario. Voy a hacer otra tabla, pero son tablas independientes, así que cada una queda funcionando por su lado. Esta tabla va a tener dos columnas y a ver, los datos son 1, 2, 3, 4 y 5 filas, 2 columnas y 5 filas. Y esta tablita va a estar dentro de un formulario. Recuerden que el formulario no se ve, no se dibuja, por lo que puede ir en cualquier parte. O sea, si yo la pongo aquí o la pongo acá adentro o pongo acá adentro la etiqueta de formulario, da lo mismo. Lo que importa es que todos los campos que yo voy a pedir estén adentro de las etiquetas de formulario. Ahora, para que quede más ordenado, lo ideal es ponerlo aquí arriba y cerrarlo después de cerrar la tablita. O sea, que quede toda la tablita adentro del formulario. El action de mi formulario va a ser servlet agregar. Y los datos los vamos a mandar por post. Este form va a ir ahí. Entonces, primer dato que vamos a pedir, root paciente. Me comí una teclita. Y acá entonces el root paciente. Aquí entrada de texto. Eso es lo que quiero hacer, ya un formulario aquí abajo de la tableta. Le voy a quitar el borde 1 que se ve tan feo.
Ya, root paciente, después tenemos nombres. Y aquí entonces va en el input type text, nombre, nombres. Pues lo mismo, apellidos. Y después fecha de nacimiento. En este ejemplo, la fecha de nacimiento, nosotros vamos a utilizar un campo de texto así simple, pero existen muchas librerías que nos ayudan con esto de los campos de fecha y que muestran un calendario y uno puede navegar por el calendario, qué sé yo. Como nuestro objetivo no es aprender HTML ni aprender a usar las librerías, sino que aprender a usar Java, por ahora, en este curso, vamos a dejarlo esto así, donde el usuario escriba un string y lo estamos manejando como string y punto, porque no es el objetivo del curso, solamente por eso, ¿ya? Si nos da el tiempo, cuando terminemos el ejercicio, voy a hacer como una repasada y vamos a ir amononando todo el HTML para que nos quede más bonito. Y ahí posiblemente agreguemos los calendarios y todo eso. Por ahora vamos a trabajarlo así, a lo más sencillo para enfocarnos en el código Java. Ya, ahí estoy pidiendo todos los datos y después faltaría solamente el botón. Que es un botón agregar paciente y es un botón de enviar. Entonces ahí está, después agrego paciente y se va a mandar al servlet. No voy a apretar el botón porque el servlet aún no lo creo, así que se va a caer si lo mando. También hay librerías que permiten darle formato al root, validar el dígito verificador y todas esas cosas que por ahora no las vamos a hacer porque nos vamos a enfocar en Java. Ahí tenemos entonces nuestro formulario y el formulario entonces nos manda a un servlet agregar. Y este servlet agregar lo vamos a crear ahora. ¿Dónde va el servlet agregar? ¿En qué package? Va en el package controlador. Recuerden, en vista van todos los JSP, por lo tanto todo lo que es HTML, todo lo que es cliente, vista. En controlador va quien recibe las peticiones del cliente y quien conversa con las clases de la base de datos para traer las respuestas de lo que el cliente pidió. Entonces este controlador es como un intermediario al final entre la vista y el modelo. Entonces creamos un nuevo servlet en este caso en controlador y mi servlet se va a llamar, ay, no lo copié, bueno, se llamaba servlet agregar, ¿no es cierto? Ahí estamos. Vamos a trabajar aquí en Process Request y recuerden que sacamos todo eso. NetBeans nos pone ese pedazo de código por default, siempre va ahí, pero nosotros lo sacamos porque eso va como en contra de este patrón que estamos usando, que es el modelo vista controlador, porque está metiendo un pedazo de código que corresponde a la vista dentro de un servlet. Así es que no es que esté malo, porque de funcionar funciona, lo probamos en el Hola Mundo, en esos primeros ejemplos, funciona, pero no va de acuerdo al patrón. Entonces nos empieza a quedar como un poco desordenado. Por eso es que lo sacamos. Chao. Listo. ¿Qué tenemos que hacer aquí?
Para poder agregar un cliente, vamos a tener que hacer varias cosas. Conectarnos con la base de datos. Y lo primero es evaluar si el cliente ya existe. Eso es lo primero, para saber si puedo agregar o no puedo agregar. ¿De dónde sacamos eso? De la clase operaciones BD. En la clase operaciones BD tenemos un puro método que era listar paciente, pero aquí vamos a ir agregando más métodos. Entonces, el primer método que necesito agregar es para un root si existe el paciente o existe root, algo así. ¿Ya? Este método debiera retornar true o false, nada más. Existe o no existe, y debiera recibir un parámetro de afuera que debería ser un root. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, antes de el agrega necesitamos este para poder evaluar si se agrega o no se agrega. Vamos a hacer todos los métodos public static. En este caso va a retornar un boolean. Existe root. Y este va a recibir un root como parámetro. Lo voy a dejar como string, aunque estoy en la duda. Bueno, en principio lo vamos a trabajar como string. Estoy en la duda todavía si lo dejo como string o como integer. Ya, tenía una pelotita roja que es porque declaro el método y digo que va a retornar un boolean y no estaba retornando nada, así que NetBeans al tiro me dice, oiga, tiene que retornar. Así que para que se me vaya saliendo la pelota, creo la variable que vamos a retornar. Aquí va a ir el código y este existe. Si existe va a cambiar. Si no existe va a quedar en false. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Un try catch. Voy a copiar esto y try catch, pero todo esto de aquí, chao. Me conecto. Eso también va a ir siempre. Después de la conexión vamos a crear el SQL. No lo debería haber borrado. String SQL igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una búsqueda en la base de datos. ¿Cómo hacemos una búsqueda? Con select cualquier cosa, nombres. Ahí. Es irrelevante qué dato vamos a rescatar aquí. Solo vamos a saber si devolvió o no. From paciente. Y aquí lo importante es la cláusula. Ay, pucha, lo escribí al revés. From paciente, ahí sí. Where root igual punto de interrogación. Punto de interrogación. Signo de interrogación. Ya. Aquí vamos a usar el prepared statement que habíamos usado en esta otra. En la anterior, en el select asterisco, no tenía mayor sentido usar el prepared statement. Solo lo usé porque ese objeto después tiene el método execute. ¿Ya? Pero en este caso no tenía mayor sentido usar el prepared statement. Aquí sí tiene sentido y vamos a entender por qué. Porque el prepared statement nos permite preparar un statement, una instrucción que vayamos a ejecutar en la base de datos. ¿Y cómo es esto de prepararla? Nos va a armar la instrucción para poder ejecutarla. Entonces, yo escribo el SQL, la instrucción, pero donde hay datos pongo signos de interrogación y después, ahora a continuación, vamos a ir agregando el código que le va a indicar al prepared statement que cada uno de esos signos de interrogación deben reemplazarse por el dato que nosotros le vamos a ir pasando.
Y de esa manera esa clase arma el statement o el SQL que necesita ser ejecutado en la base de datos. Vamos a ver ese código y lo van a entender mejor. Voy a grabar. Me voy a hacer un tecito y vamos a seguir de inmediato. Ya, entonces tenemos que crear la sentencia SQL que vamos a ejecutar en la base de datos. Para eso existe la clase Prepared Statement, que es esta que está acá. La voy a copiar y la voy a pegar. Ahora, aquí no está completo porque nos falta el signo de interrogación. Entonces, nuestro objeto Prepared Statement tiene un método que se llama setString. Y en este setString yo le asigno al signo de interrogación un valor. ¿A cuál signo de interrogación? Aquí le digo el numerito, al primero, al segundo, al tercero, al cuarto. En este ejemplo yo solamente tengo un signo de interrogación, así que le voy a asignar al 1. ¿Y qué valor le voy a asignar? El root. ¿De dónde saco el root? Viene aquí como parámetro. Ahí está. Y ahora entonces puedo ejecutar la consulta y tengo que recibirla en otro objeto, tal como hicimos acá, en un objeto resultSet. Voy a copiar. Me encanta copiar y pegar, así escribo menos. rs igual cons.execute query. La query no tengo que decirle cuál es. Sí tengo que decirle. Una vez ejecutada la query, entonces tenemos que evaluar si esto retornó o no retornó datos. Si el root existe, me va a retornar datos. Y si el root no existe, no me va a retornar nada. Entonces vamos a usar el método next que ocupamos acá. Acá lo usamos para recorrer, pero este next, cuando ya no hay datos, devuelve un falso. Entonces solamente lo vamos a ejecutar una vez, no vamos a hacer un ciclo, solamente una vez, porque si hay datos, hay un dato. Entonces, si hay un dato, este next ejecutado solo una vez va a devolver true, pero si no hay nada, el next ejecutado solo una vez va a devolver false. Entonces, con eso voy a tener el true o false que necesito para retornar el método. De hecho, existe, podría valer fácilmente rs.next. Listo. ¿Ya? Esto va a retornar true o false. Y se lo vamos a asignar a existe, y existe es lo que va de vuelta, lo que retorna el método. Bien, ya tenemos el existe root, que es un método que necesitamos en el servlet para poder evaluar si es que podemos agregar o no podemos agregar el paciente. Entonces, vamos a crear una variable boolean para saber si podemos o no podemos. Entonces, boolean agregar. No es agregar porque si existe devuelve true, entonces agregar sería true, sería medio incoherente. Existe le vamos a llamar, tal cual. Boolean existe. Y existe, le vamos a dar el valor. Vamos a llamar al método entonces de operaciones bd.existe root. Ahora, este root, ¿de dónde lo sacamos? De request, ¿ya? Porque viene en la petición del usuario. Get parameter. El name root. Ahí está. Y eso nos va a retornar un true o un false.
Tenemos que hacer ahora entonces el dispatcher, indicarlo, porque si esto tiene true, se tiene que ir de inmediato, no tiene que hacer nada. Si es falso, entonces sí. Ahora lo que vamos a solucionar es que si el process request manda de vuelta al JCP sin hacer nada, tiene que llevar un mensajito para que el usuario sepa que el root ya existía y por eso no lo agregó. Entonces voy a crear una clase donde voy a manejar los mensajes. Vamos a tener un arreglo de mensajes y después vamos a llamar a ese arreglo de mensajes. Ahí nos empezamos a desviar un poquito de lo que nos interesa, que es Java, así que yo lo voy a hacer y se los voy a mostrar hecho, ¿ya? Para no alargarnos tanto en el video. Ya, vamos a hacer entonces el request dispatcher, que yo lo copié aquí de otro ejercicio. Ya, cuando utilizo el request dispatcher tengo que importar la clase. Ahí está, ¿dónde lo importó? Acá. Aquí se va a ir al index. No, aquí se va a ir al mostrar paciente. Entonces, if existe, lo mandamos de vuelta. Forward. Y ya. Y en el else, aquí es donde vamos a hacer el código para insertar el registro. Hasta aquí vamos a probar si funciona. Le vamos a agregar un detallín que es aquí, mostrar paciente JSP. Por sintaxis web, independiente del lenguaje, da lo mismo el lenguaje, las URL cuando tienen un signo de interrogación significa que hasta ahí llega la URL y del signo de interrogación en adelante empiezan los parámetros que se le mandan a esa página. Y los parámetros son parejas de datos de atributo valor que van separadas unas de otras por el signo ampersand. Entonces nosotros vamos a mandar un parámetro aquí que sea el error. Entonces esta línea de código no la vamos a ejecutar aquí. La vamos a ejecutar acá para mandar el error. Entonces aquí voy a sacar esta cuestión. Mensaje 2. Yo hice acá una clase de mensajes. Es una cuestión súper básica, es un array con mensajes, uno le pasa el número y te devuelve la frase. Entonces, acá, 0, 1, 2, el código 2. Mensaje igual 2. Listo. Eso le vamos a mandar a la vista. Vamos a probar eso hasta el momento, haciendo ejemplos solamente con root que ya existan. Y en la vista, que es mostrar paciente, vamos a tener que recibir este mensajito y vamos a tener que evaluarlo y sí, mostrar ahí, ¿ya? Vamos a ver hasta aquí cómo nos va. Paciente, ahí está. Voy a agregar un paciente que ya exista, 789455. Ya, se fue al servlet y volvió. No me dice nada, no hay mensaje ni nada, porque yo no he hecho ningún manejo de los errores. Pero lo que sí es que no se cae, que ya es importante. No se cae, fue y volvió, lo que significa que se ejecutó existe root, el que acabamos de escribir, y volvió, lo que significa que entró acá, porque fíjense que nos equivocamos y en el else no le pusimos, no lo mandamos para otro lado. Ahora no me está mostrando el mensajito no sé si llega, no está, no se ve, pero
lo vamos a evaluar en mostrar paciente. Así que para esto tenemos que hacer un pedacito acá de código Java. Entonces mensajito va a ser un string que no va a tener nada y lo vamos a mostrar y va a mostrar nada, pero después vamos a evaluar si viene algún mensaje. Parameter y ¿cómo se llama? MSJ. Ya, getParameter retorna un string. Entonces, si esto es igual a 2, ¿por qué 2? Porque acá dice 0, 1, 2. Entonces, perdón, porque acá en el servlet mandamos un 2. ¿ya? Yo sé que el 2 es error, así es que si es 2, voy a mostrar el mensajito. Mensaje, a ver. Sí, MSJ, perfecto. MSJ va a ser igual a mensajes.getMensaje y ahí le voy a mandar el número 2. Ahí estamos. Y el mensaje lo vamos a mostrar por aquí. A mostrar justo antes del formulario. Por aquí. Por ahí. Y ahí vamos a mostrar el mensaje. MSJ. Vamos a probar de nuevo que no funcione nuestro mensaje, que funcione, que no agregue los repetidos. Ingresé de 789-456. Ya, viene, pero no nos muestra el mensaje. No nos muestra el mensaje. Ya, lo voy a revisar yo para no demorar el video y ver cuál será el problema. Cuando lo pille se lo muestro. Volvamos a lo que nos interesa. Lo importante es que en el servlet no haya agregado paciente si es que ya existía. Ahora vamos a irnos a agregar el paciente, ¿ya? En el caso de que no exista, ingrese un root nuevo, vamos a agregar el paciente. El método para agregarlo tenemos que hacer en operaciones BD. Entonces, vamos a mandarle un boolean de retorno para que diga si fue exitoso el insert o no. Agrega paciente. Y aquí va a recibir todos los datos de parámetros. O acá tenemos una clase paciente, vamos a ver, o un objeto de la clase paciente.
Sí, vamos a mandarle un objeto de la clase paciente. Escribí espantoso, pero sí, eso es. Y aquí entonces empezamos a armar el código. Lo mismo, try catch. Connection, ya, el string no es este, por cierto. Después viene un prepared statement, después se le asignan los valores, execute, ya, perfecto. Después el execute es distinto del otro execute. Y esto no va. Ya, el SQL va a decir insert into paciente, los campos que van a ser root, nombres, apellidos, fecha, nacimiento. Ya me los aprendí de memoria. Pero son los campos que están aquí. Root, nombres, apellidos, fecha de nacimiento. Después viene values. Y vienen. Y aquí entonces vamos a poner los signos de interrogación, que son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Y ahora entonces empezamos a con el prepare statement y estos set empezamos a asignarle 1, 2, 3 y 4. Este prepare statement va tal cual. Y estos son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y estos, por cierto, que no vienen aquí. ¿De dónde saco los datos? Vienen acá en nuevo paciente. Entonces, nuevo paciente. Ahí. Me di cuenta que estaba con mayúscula. Nuevo paciente. Get root. Acá está. Get root me devuelve un entero. Así es que este método no va a ser set string, va a ser set int. Vamos a ver. Set. ¿Existe? Ahí está, existe. No hay problema. Recuerden que no es necesario aprenderse nada de memoria, porque NetBeans nos ayuda para todo. Nombres y apellidos son string, entonces vamos a poner lo mismo, nuevo paciente.get nombres, nuevo paciente.get apellidos, y la fecha igual, así que todos los demás son set string. Aquí no me muestra nada, no porque tenga un error, sino que porque está pegado con el paréntesis. Ah, sí tenía un error. Además de estar pegado con el paciente, va con el paréntesis, era que paciente va con mayúscula. Ahí sí. Get nombres es el primero. Depende del orden que los puse aquí. 1 es root, 2 nombres, 3 apellidos. ¿Por qué hice eso? Get apellidos. Y acá get fecha de nacimiento. Ahí sí que sí. Listo. Después
execute query, este es execute si no me equivoco. Es el execute solo, ya. Eso sería. Después que hacemos esto, tenemos que ir y cerrar la conexión. Cerramos con close y también nos desconectamos. Y solo nos faltaría que éxito lo vamos a volver a false en caso de que haya un error. Es necesario cerrar la conexión porque cada vez que llamo al método agregar paciente, abre una nueva conexión. Entonces llamo al agregar, abre una nueva conexión. Llamo al eliminar, abre una nueva conexión. Llamo al listar, abre otra. Entonces al final tenemos 800 conexiones abiertas. Entonces por eso se abre, se ejecuta, pum, y se cierra. De esa manera optimizamos el uso de memoria. Ahí estamos. Ahora entonces tenemos que llamar a este método. ¿Desde dónde lo llamamos? Desde el servlet, aquí. Pero el servlet lo que tiene que hacer primero es crear el objeto de tipo paciente. Me sale una pelota roja. ¿Por qué? Porque la clase paciente está en un package diferente. Así que import. Listo. Ya, y vamos entonces agregándole los parámetros. Primero, paciente, a ver, para salir de dudas, paciente, ya, recibe el root como entero. Por lo tanto, aquí tenemos que, aquí el root nos llega como string porque viene desde el formulario. Recuerden que todo lo que viene desde HTML viene como string. Así que hay que agarrarlo y convertirlo. ¿Cómo convertimos? Con integer.parseInt. ¿Qué string convertimos? Request getParameter root. Tenemos 1, 2, perfecto, coma, y acá viene el siguiente. El siguiente dato que recibe el constructor de paciente es nombres. Entonces, request.getParameter nombres. Esta palabrita que yo pongo aquí, nombres root, deben coincidir acá con mostrar paciente JSP, acá está el formulario, con estos nombrecitos. Porque estos son los nombrecitos que vienen desde el HTML y que viajan hacia el servidor con un valor. Entonces, es súper buen hábito que los nombres se llamen igual en todas partes. Porque si no, uno se empieza a enredar. Por ejemplo, si en la base de datos yo le puse nombre, después en el formulario le puse nombres, después en la clase le puse nombres-paciente, por ejemplo. Después empieza a ser un desastre y un desorden cuando el dato siempre es el mismo. Entonces, para que eso no ocurra, hay que tener el hábito así, pero... Iba a decir militar, pero como no me gustan los militares, vamos a usar otra palabra. Un hábito así como de monje zen, en el sentido de ser ultra respetuoso de eso. Generalmente la base de datos manda, así que ahí tiene que estar bien puesto el nombre. Y de acuerdo al nombre de la base de datos, replicamos el mismo en todas partes. Para que no se nos haga este enredo de que en un lado lo puse de una manera, en otro lo puse de otra, en otro lo escribí con mayúscula, en otro con guión, en otro con... No, para que no pase eso, en todos lados igual. Entonces,
En mi base de datos se llaman así, root nombres, apellidos y fecha de nacimiento con un guioncito. Así es que eso es lo que tenemos que poner aquí, porque este es el que recibe lo que viene del formulario. Si yo aquí pongo algo que no está por ejemplo aquí le pongo nombre en vez de nombres, no me va a devolver ningún dato. Entonces clave en todos lados igual. Request get parameter fecha nacimiento y ra. Ahí tenemos entonces, llamamos al constructor, tenemos creado nuestro constructor y ahora que ya tenemos todos nuestros datos arreglados, vamos a llamar al método que acabamos de crear en operaciones BD que se llama agrega paciente. Acá estamos creando un objeto, ¿no es cierto? Nuestro objeto es nuevo paciente. Cuando utilizamos los métodos de la clase operaciones BD, ustedes se habrán fijado que no creamos objetos, sino que ponemos el nombre de la clase, punto, el método. ¿Eso por qué es? Porque los métodos son static. Si los métodos son static, puedo hacer esa magia. ¿Ya? Entonces, operaciones BD, punto, y si fijan me ofrece los métodos. Agrega paciente. Parámetro, nuevo paciente, que es el que crea acá un objeto de tipo paciente. Y este va a retornar un true, un false. Por ahora lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí. Porque nos vamos a dar cuenta al tiro si lo agregó o no, porque lo va a mostrar. Vamos a chequear hasta aquí nuestro código. Esperemos que esté bien. Entonces, paciente, acá están los pacientes y vamos a agregar uno nuevo. 789-460. Nombres me voy a agregar a mí. Pero los otros no los tengo con mayúscula. Y apellido Orellana. Fecha de nacimiento 9 del 10 del 99. Yo no nací ese año, pero no importa. Es para no decirles mi real fecha. Los vamos a poner con guiones porque lo estamos manejando como string, así que no estamos haciendo ninguna validación de la fecha. Lo vamos a dejar, está grabado así. Lo vamos a dejar así. Vamos a ver cómo nos graba la fecha y si hay problemas después las cambiamos. Entonces, agregar paciente y vamos a ver qué tal nos va. Ya, fíjense que aquí, ¿qué pasó? No me devolvió nada. Eso es porque hay un error. Voy a chequear el error y vamos a ver qué pasó. Y les voy a explicar qué es lo malo. Déjenme chequearlo primero. Ya, solo tenía dos detallines el código. Uno, que me había olvidado poner esta línea al final, así que ahora la agregué. Entonces entraba en el else, ejecutaba y no hacía nada más y se quedaba ahí. Por eso se quedaba como en la nada. Entonces faltaba este para volver. Y también le voy a poner mensaje de éxito. Y lo otro que era el error que tenía porque no agregó, porque le estaba pasando de mala manera la fecha de nacimiento. Como no estamos haciendo ninguna validación de los datos, en este ejercicio tenemos que escribir tal como es. Entonces la base de datos está guardando así, año, mes, día. Entonces hay que mandarlo en ese mismo formato. Si lo mando distinto, me tira un error y no lo graba. ¿Ya? Era eso simplemente. Vamos a hacer una prueba. Entonces agregué acá esta línea que nos faltaba, que es para mandar de vuelta a mostrar paciente, en este caso, mostrar paciente. Pero le vamos a agregar mensajito. Bueno, una vez que resuelva lo de los mensajitos, le vamos a agregar mensajito. Vamos a ver el código. Entonces, el root paciente, puse el 789 aquí, 460. Vamos a agregar 461. Yo ya me agregué, pero me voy a poner... Voy a inventar otro. Y fecha de nacimiento, ahí está. Y agregar paciente. Y ahí lo agrego. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo aprieto el botón,
se va al servlet, el servlet hace todo el proceso que hicimos en el servlet y vuelve, ¿ya? Graba en la base de datos y vuelve. Y el mostrar paciente JSP, al empezar lo que hace es un select de la base de datos y trae todo lo que está en la base de datos. Ahí están, ¿ve? Ahí están las dos victorias que acabo de agregar, que son los nuevos pacientes. Así que hasta ahí estamos. Voy a revisar el tema de los mensajitos y se los muestro, y con eso estamos listos con el ejercicio. Un segundito. Ya, tengo listo lo de los mensajitos, así que vamos a corregir aquí un par de líneas. La primera línea es que vamos a mandarle el parámetro para que muestre el mensaje. En el caso de éxito era 0. Y esto lo voy a sacar de acá. No es necesario porque si entra el if o si entra el else, siempre va a tener que salir por acá, ¿ya? Entonces, lo importante es que en el if le mando un mensaje y en el else le mando otro mensaje, dependiendo de si pasó una cosa o la otra. Eso es una parte. Y después, en el mostrar paciente JSP, tengo que evaluar si viene el parámetro de mensaje. Si es nulo, no hace nada. Y si no, si es distinto de nulo, entonces evalúa, en este caso evalúo si es 2 o es 0. Y obtengo los mensajes de mi clase mensajes. Ya. Entonces, paciente, ya he agregado varios nuevos. Vamos a tratar de agregar uno que ya exista para que me tire el mensaje de que ya existe. Por ejemplo, 789-455. No se pudo agregar, dato existente, y voy a crear otro. 789-453. Nombre, ya cualquier cosa. Fecha ahí. Y agregar paciente. Y operación realizada con éxito. Y acá está el paciente que acabo de agregar. Ya, ahí tenemos entonces el insertar datos terminado completito. Éxito en su estudio y nos vemos en el próximo. Chao.